¿Qué hay acerca del infierno del sufrimiento? Si Dios está tan dispuesto a pasarse la eternidad amándonos y sanándonos, ¿dónde se encuentra cuando sufrimos? Esta es una pregunta que hacemos mucho, ¿no? Cuando nos pasa algo, por ejemplo ahora, con las guerras, con la pandemia, todo eso, ¿dónde está Dios? ¿Cómo Dios permite esto? Es una pregunta que surge ya a veces sin pensarlo bien, cuando realmente la pregunta es, ¿dónde estamos los seres humanos que provocamos esto o que permitimos que esto suceda? Porque Dios se la pasa toda una eternidad tratando de impedir que esto suceda. Pero Dios no va a violentar nuestra libertad, quitándonos esa parte que nos dio, que es la libertad, e impidiendo que hagamos cosas que queramos, aunque vayan en contra de su voluntad. Entonces, no es que Dios lo permite. Dios no lo permite en el sentido de que Él no quiere que esto suceda. Dios se la pasa toda una eternidad buscando que seamos felices, pero nosotros no queremos, no lo permitimos. No abrimos la puerta desde dentro. Y por eso la pregunta es, ¿dónde se encuentra cuando sufrimos? Pues ahí Él sigue estando, pero cuando sufrimos nuestra vista se nubla un poco y no alcanzamos a percibirlo. Si Dios nos abandona al infierno del sufrimiento de este mundo, ¿cómo podemos creer que no nos abandonará en el infierno del siguiente? ¿En dónde está Dios en los desastres naturales, las guerras, los accidentes trágicos, los campos de concentración, las pandemias? ¿Dónde está Dios? Bueno, Job, esta persona del Antiguo Testamento, este personaje, después de perder la salud, su hogar y su familia, concluyó que el sufrimiento era un misterio en el que no podemos conocer la función de Dios. Elie Wiesel, al observar a los nazis colgar a un niño inocente en el infierno del Holocausto, llegó a la siguiente conclusión: silencio total en todo el campo. En el horizonte, el sol se acostaba. Descúbranse las cabezas, gritó el director del campo. Su voz era áspera. Estábamos llorando. Cúbranse la cabeza. Entonces inició el desfile. Los dos adultos ya no vivían. Sus lenguas colgaban hinchadas, azuladas. Pero la tercera cuerda se movía aún. Al ser tan ligero, el niño vivía aún. Imagínense, un niño ahorcado, pues por su mismo peso, no se muere rápidamente por lo mismo, al ser tan ligero. Permaneció ahí durante más de media hora, luchando entre la vida y la muerte, muriendo en lenta agonía frente a nuestros ojos. Y teníamos que verlo a la cara. Todavía vivía cuando pasé frente a él. Su lengua estaba aún roja. Sus ojos no estaban vidriosos. Detrás de mí escuché a un hombre preguntar: ¿en dónde está Dios ahora? Y escuché una voz dentro de mí contestarle: ¿en dónde está? Él está aquí. Está colgado aquí en esta hora. Si preguntamos dónde está Dios ahora en la guerra en Ucrania y en otros lugares, dónde estuvo Dios en la pandemia, en nuestra enfermedad, pues Dios estuvo ahí sufriendo eso mismo con nosotros y está sufriendo ahorita con las víctimas y está sufriendo también con las personas que lo provocan, porque una persona que provoca la guerra no puede estar bien, no puede ser feliz. Y Jesús también con esas personas está sufriendo. Pues Dios está ahí. El problema con las personas que cerramos a veces la puerta es que no lo dejamos actuar, pero Dios sigue estando. Tanto así que Jesús es capaz de venir a estar con nosotros en el infierno. Y este ejemplo, ¿no?, de Hitler o los nazis. ¿Qué sucede si parece que algunas personas, como ellos, que ahorcaron al niño inocente ante los ojos de Elie Wiesel, han cerrado la puerta de su corazón desde dentro y escogieron el infierno? Es decir, Dios no lo mandó al infierno. Dios a Hitler lo siguió amando hasta el último día de su vida, pero Hitler no permitió, y otros muchos a lo mejor no han permitido, a veces nosotros no permitimos que entre porque lo cerramos de dentro. ¿Hay algo que Dios pueda hacer? Pues fíjense, aún así Dios, y esto va
completa, bueno, no completo, sino choca un poquito con la teología que tenemos de que pues en el infierno están solo los malos y el demonio, y en el cielo Dios y los buenos. Bueno, Dios, la misericordia de Dios es tan grande que Él sería capaz de descender al infierno. Dios puede venir aún ahí al infierno del sufrimiento a sanarnos. La interpretación común del descenso de Dios al infierno, que decimos en el credo, es que Jesús va a predicar la buena nueva solo a las almas justas que esperan la redención. Sin embargo, según la Nueva Biblia de Jerusalén, esta interpretación pasa por alto que Jesús también acude a los demonios encadenados mencionados en el libro de Enoc y a los de la época de Noé que fueron castigados por el diluvio porque se negaban a creer. Probablemente recordamos que el diablo, el demonio, Luzbel, era un ángel, era una luz bella, era el ángel más inteligente, el más inteligente. Y en su libertad, él decidió negar o rechazar a Dios. Pero no fue un rechazo, hay un libro, de hecho, que platica un poco cómo pudo haber sido este proceso en el que Luzbel rechazó a Dios. Y no fue un rechazo de un día para otro, fueron, pues, dentro del tiempo de Dios, eternidades completas en la que Dios estuvo intentando acercarlo, convencerlo, conquistarlo, amándolo, hasta que en algún momento, de tantas veces, pues, de plano, este ángel decide rechazar a Dios. Pero no porque de un día a otro o en un momento y ya Dios se quedó tranquilo. Dios siguió insistiendo, aún al mismo demonio antes de que se convirtieran en el diablo. El teólogo Hans Urs von Balthasar afirma que el descenso de Jesús al infierno, que se conmemora cada sábado santo, significa la profunda solidaridad de Jesús con los pecadores, como una expresión del amor infinitamente misericordioso de Dios por los pecadores. Jesús se identifica por completo con ellos, hasta el punto de morir en la cruz como uno de ellos. Aparentemente abandonado por Dios, Jesús grita: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En este momento Jesús experimenta el infierno de la soledad, del abandono, de la ausencia de Dios, con más agudeza de lo que sería posible para cualquiera de nosotros. Entonces, el sábado santo, Jesús va a estar con los pecadores de otra manera. Estará con ellos en lo que llamamos su descenso al infierno. Si definimos el infierno como una elección definitiva de cerrar nuestro corazón a Dios, es decir, el infierno es una elección nuestra, no de Dios. No es Dios quien nos manda al infierno. Nosotros decidimos vivir en el infierno o en el cielo, ya desde esta tierra, pero en la plenitud así será también. Entonces, aparentemente es un lugar donde Dios no puede estar. Bueno, Jesús irá ahí de todas maneras. Aún en el lugar más lejano al que decidamos irnos para rechazar a Dios, ahí Jesús va a estar también. Con ello se niega a aceptar esa elección y expresa la inquebrantable renuencia de Dios de abandonarnos a nuestras elecciones equivocadas. Este teólogo, von Balthasar, dice: y exactamente de esa manera altera la soledad absoluta que experimenta el pecador. El pecador, que desea ser condenado sin la presencia de Dios, encuentra de nuevo a Dios en su soledad, pero a Dios en la absoluta fragilidad del amor, quien inexplicablemente en el periodo de la eternidad se solidariza con los que se condenan a sí mismos. Las palabras del Salmo: y si en el abismo hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás, adquieren así un significado nuevo. Los amigos y la familia que aman no permiten que un suicida se dañe. Harán todo lo posible por penetrar al infierno de esa persona a fin de intervenir y evitar que se quite la vida. La mayoría de las personas que están aquí ahorita en este salón o conectadas son padres o madres. Yo no soy papá o mamá, pero
sé que una mamá está dispuesta a ir al último confín del planeta con tal de salvar a su hijo, si así fuera necesario. Y hacer lo que sea necesario por que sus hijos sean felices, salgan adelante, que no les pase nada. Bueno, si ustedes, si nosotros, seres humanos, como padres, como madres, somos capaces de eso, ¿cuánto más Dios no sería capaz de hacer? Ustedes como mamás, como papás, serían capaces de visitar a su hijo, a su hija, si fuera arrestado por cometer un homicidio, y seguirían pensando que su hijo y su hija es buena y lo seguirían amando. Bueno, con mayor razón Dios, ¿cómo no va a sentir y pensar eso para ti y para mí? De una manera similar, el descenso de Jesús al infierno es el rechazo de aceptar nuestra elección de destrucción. Es decir, Jesús no acepta que nos autodestruyamos. Jesús no va a aceptar y va a hacer lo posible porque esta guerra termine en el mundo y en nuestros corazones y en nuestras familias. El sábado santo, que bueno, mañana empezamos la cuaresma, vamos en dirección a este día, a la vigilia pascual, proclama que la misión de Jesús es demostrar solidaridad con nosotros, aún y si es necesario, descendiendo a nuestro infierno y quedándose con nosotros ahí hasta que su sanadora presencia nos renueve lo suficiente para ascender con él en paz. Entonces les pido que ahí en sus cuadernos escriban, después de haber hecho esta lectura, ¿cuál es su infierno para ustedes ahorita? No pensemos en el infierno cuando, después de esta vida y los diablos y demonios y el fuego. Ahorita, según esta reflexión, ¿qué infierno está viviendo cada uno de ustedes? Anótelo. Ya sea que pueda ser algo personal o familiar o social, y no tiene que ser, si no hay algo así como muy fuerte o grave, pues, ¿cuáles son sus sufrimientos actuales? Anótenlos. Eso si no los compartan, van a ser solo para ustedes, para ahorita un poquito hacer consciente y presente de que eso que ustedes están anotando o pensando, esos infiernos que ya estamos viviendo en nuestras vidas, a esos infiernos, a esos sufrimientos, Dios, Jesús, está ahorita incesantemente y constantemente buscando hacerse presente. Es difícil a veces descubrirlo, pero nos ayuda el hecho de saber que Jesús está haciendo todo lo posible por manifestarse. Bien, en ese sentido, entonces, que Dios hace hasta lo imposible para venir a nuestro encuentro, es que es la siguiente lectura. Cosas que humanamente son imposibles o ilógicas. Bueno, probablemente para Dios es lo más natural, lo más sencillo, lo más lógico. Perdonar a un enemigo, amar a quien no te ama, cosas que la lógica humana no entiende. Bueno, para Dios son cosas naturales que le salen. Y ustedes ya empezaron a leer el libro de El regreso del hijo pródigo, que es un libro muy bonito, que habla de tres personajes: el hijo pródigo, el que se va, que despilfarra; el hijo mayor, que se queda pues con ciertas actitudes a lo mejor no muy sanas; y el padre, ¿no? Que es amor en todo momento. Vamos a empezar. El libro del hijo pródigo empieza, aunque ustedes leyeron la introducción, empieza por los hijos y al final es el padre. Ahorita vamos a empezar en este libro de grupos de jóvenes con el padre bueno. En muchas ocasiones hay realidades que nos desbordan. Para poder compartirlas nos hace falta utilizar otros lenguajes que van más allá de la narración de los hechos.
Es lo que le ocurre a Jesús cuando tiene que hablar de su Padre, que suele recurrir a parábolas que reflejan la esencia de lo que quiere transmitir. Concretamente, esta parábola la fue elaborando poco a poco en su interior, pues ofrece a cuantos le escuchen situaciones muy concretas de la vida cotidiana de su tiempo, con unas reacciones humanas que son conocidas para todos, con las que todos nos podemos identificar. Es por eso que el libro del regreso del hijo pródigo nos identifica con los tres, y no solo, a veces nos mueve mucho la reflexión o las homilías identificarnos con el hijo pródigo. Yo soy el pecador y tengo que regresar a Dios. Pero a veces nos cuesta, porque no nos gusta identificarnos con el hijo mayor, ¿verdad? El sangrón, el orgulloso. No, yo soy pecador humilde y quiero regresar a Dios, pero no reconozco que también tengo estas actitudes. Y muy pocas veces más todavía nos identificamos con el Padre bueno, porque también tenemos y somos capaces de tener estas actitudes de misericordia con los demás. Entonces, estas reacciones son conocidas por todos, la de cualquiera de los tres. La reacción del Padre a lo mejor no tanto, pero nos descubrimos capaces también. No es fácil de escuchar, pues puede romper la imagen que tenemos de Dios y condiciona nuestra relación con Él. Como veremos a lo largo de este encuentro, la imagen de Dios que tenemos condiciona nuestra relación con los demás. Esto lo hemos dicho en todo momento, desde el inicio. Sanar nuestra imagen de Dios, uno de los principales objetivos, pues es sanar nuestra imagen y nuestras relaciones con los demás. Si yo me relaciono con Dios de una manera, de esa manera van a ser mis relaciones. Entonces, por eso la importancia de sanar las dos relaciones. En este encuentro podemos comenzar compartiendo nuestra experiencia de Dios, como ya lo hicimos al inicio. ¿Cómo es el Dios en el que creo o no creo? Será interesante que le pongamos rostro, forma, atributos, características, intentando acercar a los demás mi propia imagen de Dios. También, si alguien se sitúa desde la increencia o la indiferencia, es válido y puede compartir con el resto qué realidades le hacen tomar esta actitud vital frente a Dios. Aquí sería muy valioso que si alguno de ustedes dice, pues yo no creo que Dios sea misericordioso, o sea, por más bonito que se lea y por más que haya libros que hablen de eso, por más que la parábola lo exprese, yo no creo que sea misericordioso, porque si no reconocemos este sentimiento real que tenemos, no va a ser posible transformarlo. Si por pena, por vergüenza, lo que sea, pues nos acoplamos a lo que los demás dicen, pero no reconocemos ante nosotros y ante Dios y ante los demás en algún acompañamiento, que lo que sentimos va pues un poco diferente a esto, pues va a ser difícil trabajar, ¿no? Entonces aquí no se trata de que todos ya experimentemos la misericordia absoluta de Dios, sino que desde donde estamos, desde ahí caminemos. También, lo importante es compartir lo que vivimos, no responder a nada o buscar las respuestas adecuadas. Por eso el compartir inicial no va tanto en a ver quién leyó más o quién se acuerda de más o quién responde adecuadamente, sino compartir lo que vivimos. Será fundamental, por tanto, no entrar en discusiones, correcciones o reinterpretaciones de lo que dicen los demás. En estos equipos que hemos estado haciendo es escuchar. Y si algo de lo que dice el otro me ayuda, me enriquece, pues reflejar, pero no es, oye, lo que tú estás diciendo, pues no está bien o no es correcto que pienses esto, o Dios, mira, es así, o deberías hacer esto. No estamos aquí para ese tipo de discusiones, sino compartir desde lo que percibimos y vivimos cada cual, sin juzgar, sino acogiendo. Ok, entonces, a partir de aquí, anótenle por favor la página 71. Viene una introducción y luego viene la parábola completa del hijo pródigo, desde la 71 hasta la 81. Son 9 paginitas. Entonces, fíjense que relacionado está todo. En este libro vemos la parábola del hijo pródigo, la profundizamos con algunas preguntas, con alguna reflexión, un comentario, hasta el 81. Y
Les digo, les repito, este libro a lo mejor puede contener muchas preguntas. La idea no es ser exhaustivo y terminar todo, sino una idea, una pregunta que nos deje pensando. Con eso basta. Y que esto nos ayude a continuar la lectura del regreso del hijo pródigo. Y vamos ahí sí a intentar leer las siguientes 10 paginitas. Anótenle. Del libro Grupos de Encuentro de Jesús, es la 71-81. Y del hijo pródigo, de la 11 a la 21, es decir, lo que sigue después de la introducción. El grupo de encuentro con Jesús es el capítulo 7, también por si alguno lo tiene impreso, son diferentes páginas. Es capítulo 7, Humanamente Imposible, de la 71 a la 81. Y del libro El regreso del hijo pródigo es, terminando la introducción, también por si lo tienen impreso y es diferente la paginación, es, no sé si vengan ahí diferentes páginas, ¿sí vienen diferentes páginas? Sí, porque este primer capítulo es en la página hermano, disculpe, ¿me lo vuelve a repetir? Sí, claro. Es del libro Grupos de Jesús, es el capítulo 7. Las páginas que voy a decir son del digital, no del impreso, de la 71 a la 81. Y del libro El regreso del hijo pródigo, que se lo recomiendo mucho, que lo consigan, si a lo mejor les gusta más leer el libro, es el capítulo 1, que el digital es de la 11 a la 21, y en el impreso, pueden decir las páginas si alguien lo tiene aquí. Es el capítulo 1 del regreso del hijo pródigo. Entonces, esta semana pues nos vamos a ir con esta idea de la parábola del hijo pródigo. la página 35. A la página 35, ¿sí? Para los que tienen el libro físico es la página 35 del regreso del hijo pródigo. Mañana comenzamos la cuaresma. Esta parábola se ha utilizado mucho en la reflexión cuaresmal para la conversión, pero que no se nos olvide no solo identificarnos con el hijo pródigo, el menor que todo despilfarra, sino con los otros dos personajes. Somos siempre, bueno, a veces más, a veces menos, pero somos los tres y otras muchas cosas, pero tenemos actitudes en diferentes momentos de los tres personajes, incluyendo el Padre Bueno. ¿Por qué? Porque si el Espíritu Santo actúa en nosotros y lo dejamos, también esas actitudes se manifiestan. Entonces, que vivamos la cuaresma en esta idea integral, completa, de que pues sí, tenemos una naturaleza débil, pecadora, pero siempre va a ser más fuerte la presencia del Espíritu Santo, ¿sí? El libro es de la página 35 a la 64, porque es todo lo que es el hijo menor y luego sigue con el hijo mayor. Ok, de la página 35 a la 64, exacto. Son más páginas porque el libro está muy chiquito, exacto. Es una leída más fluida y el digital, la letra es más chiquita. Gracias. Muy bien. Bueno, aquí Perla pregunta, ¿en cuaresma se come carne? No, ¿verdad? Bueno, yo así rápidamente les contestaría, con que no coman carne humana, con eso basta. En el sentido de que con que controlemos nuestra lengua y no hablemos mal de los demás, esa carne es la que hay que evitar no comer. La otra carne física, pues la verdad es que no sirve de mucho si nos sacrificamos de un tipo de alimento y no vivimos el amor, así a final de cuentas. Si además de vivir el amor, ofrecemos sacrificios y no comemos carne, por ejemplo mañana y los viernes, pues grandioso, o sea, Dios toma eso como una gracia. Pero primero preocupémonos por amar. Ya los sacrificios vienen por añadidura, ¿no? La oración, la caridad. No sé si hay alguna pregunta, algún comentario, tanto de quienes están aquí como virtuales. ¿No? Quedaron muy pensativos. Muy bien. Bueno, pues nos llevamos tarea, pero principalmente la conversión del corazón es la que Dios y Jesús nos llama, ¿sí? Que eso
vayamos manifestando en nuestras vidas. Pues muchas gracias, que pasen buen día, buen inicio de Cuaresma, que Dios los bendiga y nos vemos el próximo martes si Dios quiere. Están aquí, me esperan tantito para tomar asistencia. Gracias. Gracias. Buen día. Gracias. Buen día. Gracias. Buen día. Hasta luego. Buen día.